¿Y sabía usted que la lactancia materna puede evitar más de 20,000 muertes por cáncer de mama al año? Aquí le mostramos la importancia de esta práctica vital para el desarrollo pleno de los infantes. Acompáñenos. Si todos los niños fueran amamantados, cada año se salvarían unas 820,000 vidas infantiles. A nivel mundial, solo un 40% de los lactantes menores de 6 meses reciben leche materna como alimentación exclusiva. La leche materna le proporciona al bebé sustancias de inmunoglobulina in situ, hidratos de carbono, proteínas, grasas, minerales, vitaminas, enzimas digestivas, hormonas y anticuerpos. Es bien importante porque nos da todos los nutrientes que se necesitan en el envase adecuado. Viene a la temperatura adecuada, lo tienen a la mano, no se me contamina. ¿Por qué? Porque simplemente sale estéril esto. La doctora recomienda que para que el recién nacido obtenga los nutrientes necesarios para su desarrollo, se debe amamantar los primeros 6 meses, para después continuar con la ablactación sin interrumpir la alimentación de la leche materna. Solo las contraindicaciones reales es cuando la mamá está tomando quimioterápicos por problema oncológico o por SIDA. SIDA es muy relativo, pero se sugiere que la mamá que tiene SIDA no me debe alimentación. También cuando tienen herpes en el pezón. La cantidad de leche que produce una mujer después de los 8 y 15 días del parto llega a ser de 600 a 800 mililitros diarios. Sin embargo, puede suceder que las madres primerizas sufran por la poca producción de leche o pérdida de esta. Esto sucede por el estrés. Con imágenes de Javier Martínez, Mariana Sánchez, 21 Noticias.